Gracias por conectarse. Entonces, pues vamos a iniciar. Permítanme, ya les comparto pantalla. Bien. Bueno, una vez más, buenas noches para todos. Como les había mencionado por el chat, esta noche la clase va a ser sobre la célula procariota y la célula eucariota, y quien les está hablando es Johan Sebastián Mejía Arévalo. Por favor, si tienen preguntas, alguien me hace el favor de leerlas y las escriben en el chat, o pues abren su micrófono y las hacen que ahí, pues no importa, ahí interrumpimos. Entonces, pues vamos a iniciar con el contenido de la presentación. Entonces, iniciamos con lo que es la teoría celular. Segundo, vamos a revisar ya lo que es la definición de la célula y pues su estructura básica. Vamos a revisar las partes de la estructura. Y ya luego vamos a ver específicamente lo que es la célula procariota y la célula eucariota y la bibliografía. Entonces, pues, sin más preámbulo, iniciamos con lo que es la teoría celular, la cual dice que toda forma de vida está basada en la célula, lo que significa que todos los tejidos de cualquier ser vivo pueden ser descompuestos en células individuales y que estas son únicas y también son diferenciadas. El término célula fue por primera vez utilizado por Robert Hooke, quien fue un científico que al realizar un corte de corcho y revisarlo en el microscopio, pues él vio algo como lo que vemos en esta ilustración, y básicamente esto fue lo que él dibujó. Y el término, pues él se refería a cada casita de estas, cada cajita que vemos ahí, como célula, lo que era un diminutivo en latín de celdilla. Entonces, pues de ahí es que proviene este término. Y pues gracias a esto fue que se empezó a desarrollar lo que es la teoría celular, la cual tiene como tres pilares fundamentales. Entonces, el primero de ellos es que todos los seres vivos están integrados por células y los productos de estas. Segundo, que todas las células son las unidades de estructura y de función de los seres vivos. Y ya pues en el 58, este señor Virchow agregó un tercer postulado, que es que todas las células provienen de células preexistentes. Entonces, esos son los tres pilares de la teoría celular, como para que los tengan presentes. Ya, entonces vamos a iniciar con una definición de lo que es la célula. Entonces traje aquí dos que me parecieron como adecuadas. La primera es del diccionario de Oxford, que dice que la célula es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, que generalmente es microscópica, que está formada por citoplasma y que tiene uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Ya el National Human Genome Research Institute dice que las células son bloques estructurales básicos de los seres vivos y que todas las células se pueden clasificar en dos grupos principales. Las eucariotas, que es una palabra de origen griego que significa de núcleo verdadero, y las procariotas, que son también del griego pro, que significa antes de, y carion, que hace referencia, que significa nuez o almendra y hace referencia al núcleo. Entonces, pues, como vemos, las definiciones tienen algo en común, que es como que la célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos y pues que están, digamos, se pueden clasificar en dos grupos principales: las eucariotas, que tienen núcleo, y las procariotas, que son sin núcleo. Entonces, pues, vamos a revisar algo sobre la estructura básica de la célula. Pues hay que aclarar también que como hay diferentes tipos de células, pues no todas tienen los mismos, digamos, componentes. Sin embargo, existen 4 componentes principales que sí, digamos, comparten todas las células en general. El primero de ellos es la membrana plasmática,
Esta es pues la cubierta exterior que separa la célula pues el interior de la célula del medio externo. Allí lo podemos ver en estas células, en estas ilustraciones de células eucariotas y procariotas. Por ejemplo, aquí la vemos, la que estoy señalando en el puntero, que digamos está separada aquí, digamos, por este borde. Y también aquí en la célula procariota también vemos que está, digamos, aquí señalada en amarillito. La siguiente estructura o componente principal es el citoplasma, el cual es, digamos, el relleno de la célula y también es como la región dentro de la célula que posee, pues, una consistencia gelatinosa y es donde se encuentran como todos los otros componentes celulares. Entonces aquí la vemos, digamos, señalada en azul en la célula procariota y aquí la vemos señalada en verde. Aquí también vemos digamos, lo que sería esto aquí, digamos, como color como cremita y aquí lo que se ve como amarillo quemado. Y el tercer, digamos, componente de las células, el tercer componente principal es el material genético. Aquí lo vemos, digamos, señalado dentro del núcleo de esta célula eucariota, como en rosado, y dentro de la célula procariota lo vemos aquí enrollado como en morado, ¿no? Y el último de las estructuras que comparten tanto células procariotas como eucariotas son los ribosomas. Estos son como lugares o sí, regiones de la célula donde se llevan a cabo síntesis proteicas. Estos son, digamos, regiones que tienen alta actividad metabólica. Aquí lo vemos, los vemos señalados como en azulito, aquí vemos, digamos, también todos esos punticos ahí hacen referencia a los ribosomas. Entonces, si les preguntan que cuáles son digamos, los componentes que comparten tanto células eucariotas como procariotas, ya saben que son la membrana plasmática, el segundo sería el citoplasma, que es el relleno, entonces lo que la separa del medio externo, el relleno, el material genético y los ribosomas, que son, digamos, también importantes como para que ella funcione. Bueno, entonces, pues algo que podemos, digamos, evidenciar también de aquí en esta ilustración, que mencionan aquí en la membrana plasmática, es que en la procariota, perdón, es que también esta tiene, adicional a la membrana plasmática, tiene lo que llaman la pared celular, pero bueno, ya lo vamos a ahondar un poco más adelante. Por ahí escuché como que sonó algo, si hay alguna pregunta, si alguien me la puede leer. Entonces vamos a revisar ya uno por uno estos 4 componentes. El primero de ellos era la membrana plasmática, ¿no? También la pueden encontrar, señor, ¿alguien? La pregunta es, ¿van a hacer preguntas? XD. Vamos a hacer una pregunta al final. Voy a hacerles una pregunta para ver si están despiertos. Pero es una pregunta que pues es sencilla, pero me parece que les va a salir. Entonces, continuando con lo que les mencionaba, entonces la membrana plasmática también la pueden encontrar, digamos, en algunas lecturas o en algunos lugares como membrana celular. Es uno de los componentes principales, como lo había mencionado, entonces se encuentra en todas las células y separa el interior de la célula del ambiente exterior. Esta se compone, digamos, a su vez, de lo que son lípidos, proteínas y grupos de carbohidratos que conforman lo que se conoce como la bicapa lipídica, que es, digamos, la estructura que conforma la membrana plasmática. Y pues esta bicapa lipídica hay que mencionar que es semipermeable, lo que quiere decir que permite el paso de sustancias. Entonces, pues, por lo tanto, digamos, se podría decir que las principales funciones de esta membrana plasmática son regular el transporte de materiales que entran y salen de la célula y también participar en la interacción con otras células y con el ambiente. Mencionarles pues que en bacterias y en células de plantas, como les había mencionado anteriormente, también existe lo que es una pared celular que se une a la membrana plasmática en la superficie exterior, pero entonces esto es únicamente para bacterias y para células vegetales. Y bueno, aquí vamos a ver, digamos, lo que sería más, digamos, microscópicamente, a nivel molecular, las unidades, digamos, como las células también, digamos, son unidades fundamentales, a su vez ellas tienen unidades fundamentales. Entonces,
incluso de sus mismos organelos. Entonces, las unidades fundamentales dentro de la membrana plasmática serían estas cabecitas, que esto, digamos, esta estructura que tiene aquí como esta cabecita y tiene estas colitas, que se llaman específicamente así, cabeza polar y colas no polares, las cuales están conformadas de un ácido graso, de dos cadenas de ácidos grasos, que se unen a un glicerol y un grupo fosfato. Estas estructuras son, digamos, muy importantes, ya que, digamos, esta conformación, así como la vemos así, permite que ellas tengan la propiedad de que sean, digamos, en esta cabeza polar, lo que llaman hidrofílica, y en las colas no polares, lo que serían hidrofóbico. ¿Qué quiere decir? En que en la cabecita a ella sí le gusta el agua y en las colitas a ella no le gusta el agua. Así sencillo. Entonces, digamos que esa propiedad permite que tome la estructura en la pared celular, ya que, digamos, estas cabecitas se posan una junto a otra, junto a otra, junto a otra, junto a otra, junto a otra. Entonces aquí quedan todas las cabecitas que son hidrofílicas. Y abajo quedan todas las colitas que son hidrofóbicas. Y abajo es una bicapa, recuerden. Entonces abajo hay digamos, otra línea de estas, pero entonces las colitas son hidrofóbicas, entonces quedan para adentro. Y las cabecitas son hidrofílicas, entonces quedan para afuera. Entonces ya vamos a ver cómo queda. Queda algo como lo que se ve aquí. Y entonces esta conformación es la que separa. Esta es la conformación de la membrana celular, así es como se vería la membrana celular, y digamos que aquí abajo sería el interior de la célula y afuera sería, y aquí arriba sería el exterior de la célula. A esta conformación se le llama el modelo de mosaico fluido. ¿Por qué mosaico fluido? Un mosaico es, digamos, una superficie en la cual, digamos, todos los componentes están organizados y, digamos, no queda un espacio entre ellas, como lo pueden organizar, como lo pueden ver. Sin embargo, es un mosaico fluido porque en realidad lo que vemos aquí sería, digamos, como una captura de una foto. En realidad todo eso se está moviendo y es dinámico. Digamos, eso está vivo, está moviéndose todo el tiempo. Pues mencionar también, digamos, que en esta membrana plasmática, como lo había mencionado, tiene, digamos, otros componentes que eran estos fosfolípidos, colesteroles, también proteínas. Estas proteínas también son muy importantes porque, como las podemos divisar acá, existen de dos tipos, lo que son las proteínas integrales, que son aquellas que atraviesan toda la membrana celular, y las proteínas periféricas, que son, digamos, las que están solo a un lado de la membrana celular. Entonces, estas proteínas integrales, por ejemplo, son muy importantes porque permiten el paso, digamos, de sustancias. Y las proteínas periféricas también son muy importantes porque, por ejemplo, permiten que se adhieran sustancias o que se adhieran, digamos, otras células o que se adhieran también, por ejemplo, bacterias, incluso los virus, como lo puede ser, digamos, el coronavirus. Bueno, entonces lo que les había mencionado aquí es la bicapa lipídica porque está, digamos, dispuesta de esta manera, de dos capas, de dos partes. Una, digamos, aquí está una parte toda, digamos, aquí arriba con las cabecitas hidrofílicas hacia afuera y las colitas hidrofóbicas hacia adentro, y aquí lo mismo, pero hacia el otro lado. Y digamos que así es que se compone, digamos, la membrana celular. Ahora el siguiente componente principal de las células era el citoplasma, ¿no? Entonces este es el medio acuoso, también gelatinoso, pueden recordarlo por eso, donde ocurre la mayoría de las actividades celulares, es el relleno de la célula. Este está compuesto por agua, sales, iones, proteínas y comprende el 70 al 80% del volumen de la célula. También pueden, digamos, encontrarlo como citosol, y pues también se dice que el citosol es el material acuoso, que es una solución que pues tiene una suspensión de biomoléculas que son importantes para mantener, digamos, el metabolismo de la célula, y es donde están contenidos todos los organelos. Entonces aquí lo podemos ver, es todo el relleno, está, digamos, señalado aquí con las líneas. El siguiente componente principal es el material genético. Pero entonces, pues el material genético hace referencia, digamos, como a la información, digamos, que tiene, digamos, cada célula.
pero esta información está dispuesta en forma de ácidos nucleicos. Entonces, pues, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son biomoléculas que, como lo había mencionado, pues constituyen este material genético que es la información, y pues estas determinan las características y el comportamiento de las mismas. Es decir, que también son responsables de la transmisión hereditaria. Pensemos que como que la célula viene con una información para, digamos, digamos, tomar una función, por ejemplo, ser una célula del hígado. Entonces, ella tiene la información para ser una célula del hígado, pero ¿cómo, digamos, ella sabe que va a ser una célula del hígado? Ella necesita que, digamos, algo lo determine. Y lo que lo determinan son estos ácidos nucleicos, dependiendo, digamos, de la conformación que tengan ellos. Como, digamos, lo podemos ver aquí a este lado, digamos, hay una barra azul, una barra roja, una barra azul, así, digamos. Entonces pueden ir de diferentes maneras, puede ser 3 azules, una roja, 2 azules, así. Y como eso esté dispuesto, determina, digamos, esa información y determina, digamos, lo que va a hacer cada célula. Entonces, por eso son las responsables de la transmisión hereditaria. Estos ácidos nucleicos, de acuerdo a su composición química, se clasifican en 2 ácidos nucleicos principales, que son los ácidos desoxirribonucleicos, o sus siglas que conocemos, el ADN, y el otro son los ácidos ribonucleicos, o por sus siglas que son el ARN, que actúan en el citoplasma. Entonces, pues, estos ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos y están enlazados entre sí por grupos fosfatos. Aquí creo que dice exactamente lo mismo, pero entonces se me olvidó quitarla. Entonces quiero que veamos aquí en esta imagen, digamos, algo para que los podamos diferenciar. Como lo menciona su nombre, el ADN es ácido desoxi, quiere decir que no tiene un oxígeno, y aquí son solo ribonucleicos. Entonces veámoslo aquí en la fórmula. Como podemos observar, digamos que prácticamente son lo mismo. Todas tienen una base, un grupo fosfato, y tienen aquí, digamos, lo que sería una pentosa o un azúcar de 5 carbonos. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿no? Pero vemos que aquí tiene, digamos, aquí hay un hidróxido, un OH, y aquí solo hay un H. En cambio aquí hay un OH y otro OH, aquí falta un oxígeno, por eso entonces es la diferencia, digamos, principal entre ADN y ARN, que aquí está el ARN sí tiene el oxígeno y el ADN pues no lo tiene. Pero pues ya digamos a un nivel, digamos, un poco más macro, también digamos se diferencian en su estructura, ya que el ADN es una cadena de doble hélice, como la podemos ver acá. En cambio, la ARN, digamos que sería solo media hélice, como lo podemos observar. Además de que también hay otra diferencia que ya vamos a ver más adelante. Entonces, pues, al igual que como la célula es la unidad estructural, digamos, de los organismos y de los tejidos y de los organismos, y que la membrana plasmática también tiene unidades estructurales que vimos que eran estas estructuras con cabeza polar y no polar, pues los ácidos nucleicos también tienen a su vez, digamos, unidades estructurales, las cuales podemos observar aquí, digamos, en el dibujo. Aquí, digamos, esto sería un fragmento de lo que es un ADN, y digamos aquí vemos uno dentro de esta cajita que está señalado, un fragmento de ese mismo fragmento, lo que sería un nucleótido. Aquí lo hemos agrandado. Entonces, un nucleótido es la unidad básica estructural de los ácidos nucleicos, y este está conformado también a su vez por 3 componentes principales, importantes que se los aprendan. Lo que es una base nitrogenada, aquí la vemos que todos tienen, digamos, lo que es este pedacito, una base nitrogenada. Aquí vemos incluso pares de bases, lo que se menciona aquí que son pares de bases. El segundo componente del nucleótido sería la pentosa o el azúcar, más fácil que se lo aprendan como el azúcar, un azúcar de 5 carbonos, un carbohidrato de 5 carbonos, y el grupo fosfato. Entonces, esa es, digamos, lo que compone el nucleótido, y esos nucleótidos a su vez se disponen, digamos, uno sobre otro, como lo podemos observar, y como están también, digamos,
al frente del otro hay una interacción entre ellos, lo que termina, digamos, conformándolos como lo vemos aquí. Digamos que aquí cada rayita es un nucleótido y está al frente de la otra, entonces hay una interacción pequeña que se llaman puentes de hidrógeno, es una interacción débil, aquí la mencionan, enlaces de hidrógeno, y es lo que le da, digamos, la conformación así de doble hélice a los ácidos nucleicos, al ADN, perdón. Pues mencionarles también que la diferencia también que hay entre ADN y ARN, además de, digamos, el oxígeno que les mencioné, y pues que una es una doble hélice y la otra es solo media hélice, es que en el ARN no hay adenina, timina, citosina y guanina. Bueno, en el ADN las bases nitrogenadas son de 4 tipos: adenina, timina, guanina y citosina. En el ARN es diferente porque no hay timina. En lugar de timina, lo que hay es uracilo. Entonces sería ademina, uracilo, citosina y guanina. Pero entonces aquí ya las vamos a volver a ver. Entonces las bases nitrogenadas las hay de 5 tipos. Las purinas, que son adenina y guanina, que como lo podemos ver son, digamos, eh, tienen 9 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y las pirimidinas, que son de 6 enlaces nomás. Entonces, entre las purinas tenemos la adenina y la guanina, y las pirimidinas tenemos la citosina, el uracilo, el ARN y la timina. Entonces, en el ADN son adenina, guanina, citosina y timina, y en el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. Cualquier cosa, si no entienden, si hay cualquier cosa, voy muy rápido, me avisan, me dicen. Entonces, digamos, aquí podemos ver ya. Sí, señora. Molestar. ¿Será que puede retroceder la diapositiva anterior? Un momentico, no, un momentico, por favor. ¿Está? Sí. Tranquila. ¿Hay alguna Qué pregunta? pena, profe, es que la verdad sí estoy tomando apuntes. Ni más faltaba, no te preocupes. Si quieren, pues, no sé cómo hacer para compartirles esta. Bueno, no, si yo se las comparto creo que sí puedo, por el chat de WhatsApp, ¿cierto? Sí, yo se las comparto. Sí, nos pasa las Eso diapositivas. sí, Gracias. pues sí, Vale, gracias. para que las revisen. Bueno, entonces continuando, pues aquí vemos ya digamos cómo está dispuesto este material genético dentro de las células. Entonces, lo que les había mencionado, por ejemplo, aquí tenemos las bases nitrogenadas, que son timina, guanina, adenina, citosina, guanina, timina, y están dispuestas en pares de bases. Entonces, timina siempre se enlaza con adenina y citosina con guanina. Importante que recuerden siempre eso. Timina con adenina y citosina con guanina. Y en el caso pues de la ARN sería aquí, en lugar de timina, uracilo. Entonces recordamos que pues el ARN aquí sería uracilo, pero hay un momento en el que ya digamos va a convertirse digamos en un ADN, que ya eso lo vamos a desarrollar más adelante. Lo importante que quiero que aprendan o que analicen ahorita es, digamos, cómo se disponen esas bases esos pares de bases y esos nucleótidos en el ADN y cómo ella, digamos, toma esa conformación de doble hélice. Y esa misma conformación de doble hélice hace que ella, digamos, empiece a enrollarse y a enrollarse y a enrollarse y a enrollarse, digamos, como cuando uno enrolla un caucho, que empieza así como a enrollarse y a enredarse y a enredarse. Entonces, hasta que ellas se enredan en estas estructuras que vemos aquí que se llaman histonas. Las histonas son proteínas. Es importante, digamos, que empiecen, digamos, a identificar las proteínas como una molécula, digamos, de importancia principal, ya que, digamos, tienen mucha versatilidad en cuanto a la actividad que ellas realizan y pues también, digamos, a lo que significan. En fin, entonces estas proteínas, el ADN termina enrollándose dentro de esas histonas
y se enrolla hasta formar, digamos, estos discos que se llaman nucleosomas. Y esos discos se siguen enrollando y enrollando y enrollando y enrollando y enrollando, así como lo pueden ver, hasta que terminan conformando lo que llaman los cromosomas. Y los cromosomas es, digamos, ya como algo de lo que podemos observar a nivel, digamos, en microscopios, podemos ver los cromosomas y es ya, digamos, lo que podemos ver en las células nosotros, digamos, a simple vista. Entonces aquí podemos ver, digamos, dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, cómo se ven esos cromosomas. Ya, digamos, en las bacterias, como las bacterias no tienen núcleo, para que, digamos, ese ADN no esté regado por ahí, eh, este es un ADN circular, entonces se ve así como enrollado, como lo podemos ver acá. Y también, pues, existen el ADN en forma de plásmidos, que son como digamos, separados del ADN, que también pueden, digamos, replicarse para, por ejemplo, replicar, valga la redundancia, su material genético en otra célula. El último de los componentes estructurales de las células eran los ribosomas, ¿no? Entonces, los ribosomas son partículas celulares compuestas de ARN y de proteínas que sirven como sitio de síntesis de proteínas en la célula. Entonces, estos ribosomas leen las secuencias de ARN, como lo había mencionado, entonces el ARN solo viene en medio, pero entran estos ribosomas que, digamos, leen ese medio de ARN y con sustancias que están en el medio completan la otra cadena para formar ADN. Entonces, todo eso es, digamos, algo de lo que sucede en el ciclo celular, el cual vamos a ver en una de las próximas clases. Pero algo que es importante que tengan ahí presente es que existe esto que se llama el dogma de la biología molecular, el cual pues es como el que describe cómo las células replican, digamos, su material genético a sus células hijas. Entonces, lo que hacen es aquí lo que mencionan, una replicación, es decir, digamos, aumentar su cantidad de material genético para que éste se transforme. Qué pena, Sí, señor. qué pena interrumpirlo. ¿Puede repetir otra vez lo que dijo el dogma central de la biología, por favor? Digamos, lo que les decía de los ribosomas es que en ellos entra el ARN mensajero, pero pues, ¿qué es este ARN mensajero? Si no lo he mencionado, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? Entonces, este ARN mensajero es el que proviene de la decodificación del ADN que estaba en el interior del núcleo de la célula. Entonces, cuando la célula se va a duplicar, cuando se va, digamos, a dar una célula hija, entonces la célula necesita más ADN, ¿no? Porque va a tener una célula hija, necesita, digamos, compartirla. Entonces lo que hace es generar más ADN. Y luego de que hay más ADN, lo transcribe, digamos, lo pasa a un mensaje. Como su nombre lo indica, a ARN mensajero. Es, digamos, mediante esa media información, digamos, esa media hélice que la célula, la información genética que está dentro de la célula, se envía esa información al resto de la célula. Entonces viene en forma de ARN y entra en los ribosomas, ese ARN. Y el ribosoma es como, digamos, una máquina que recibe ese mensaje y con, digamos, moléculas que hay en el medio, por ejemplo, en el citoplasma, hay, digamos, moléculas, aminoácidos, y que, sin más moléculas que le permiten, digamos, completar la cadena. Veámosla acá, permítanme un momentico. Entonces, entra así en forma de ARN en el ribosoma. Y en el medio hay más, digamos, por ejemplo, citocinas, guaninas, hay de eso regado en el medio. Entonces el ribosoma toma eso del medio para completarla y volverla ADN. Y ya en esa forma de ADN es que, digamos, se puede, digamos, codificar y ya, digamos, es que la información, digamos,
llega a, por ejemplo, a los organelos de la célula y le dice, no, haga tal actividad, haga tal cosa, funcione de tal manera. Ese es básicamente, bueno, pues se traducen proteínas que son las que permiten que se dé eso, ¿no? Digamos como las proteínas de la superficie que les había mencionado, o que las que permiten el paso, o proteínas, digamos, los mismos ribosomas están hechos de proteínas, entonces son los que permiten también el funcionamiento. Pero eso lo verán, digamos, más adelantico. Ahí lo importante es que del dogma de la biología molecular es estas tres palabras que están en azul. Si se los preguntan, si les sale algo del dogma de la biología molecular, son estas tres: replicación, transcripción y traducción. Es eso. Entonces yo les traía aquí un videito sobre cómo lo que acabamos de ver de la conformación, la estructura básica de la célula. Entonces es súper sencillito. Entonces ahí vemos la célula, esta es una célula eucariota. Entonces vemos que tiene la membrana que la separa del medio. Vemos que tiene los ribosomas, que son aquí estos azulitos. Aquí vemos estos retículos. Todas las pelotitas son ribosomas. También vemos todo el citoplasma, que es lo que se ve como en transparente. Entonces esas son, digamos, como las estructuras básicas. Ah, bueno, y en el interior del núcleo estaría lo que es el material genético. Entonces esas son las estructuras básicas de toda célula, ¿no? De cualquiera, sea tanto procariota como eucariota. Pero entonces vamos a verlas ya específicamente. Cómo es cada cual, qué es la diferencia de cada una, para que como que no vayamos a patinar en eso, porque pues pasa mucho tiempo y uno no se lo sabe, sigue sin entender cuál es la diferencia entre cada una. Entonces la procariota, recordemos que viene de pro, que significa antes de, que no tiene núcleo, antes del núcleo. Entonces, como lo dice ahí, son células simples que carecen de un núcleo y de cualquier otro organelo. En realidad no tienen más organelos, tienen pues algunos otros ahí, que son como que se pueden, digamos, obviar. Y pues lo que hay que mencionar es que no tienen organelos rodeados por una membrana celular. El ADN de estas células está, como lo había mencionado anteriormente, como no puede estar regado ahí en todo el interior de la célula, este es ADN circular, es decir, que digamos no tiene un fin, está enrollado pero no tiene un fin, su comienzo es su fin, pues. Y está, digamos, principalmente en la región central de la célula, en una región oscura. Entonces, digamos que aquí podemos ver lo que sería la estructura básica de lo que es una célula procariota, la información genética aquí en el centro, lo que sería su membrana celular, pero también recordemos que las células procariotas tenían algo adicional, lo que les mencioné, tanto procariotas como células vegetales, que era la pared celular. Aquí la vemos como en estas formas de X. Entonces ahí vemos que esa es una, digamos, una particularidad de las células procariotas. Y pues otras estructuras que suelen tener son lo que son los flagelos, que les permiten, digamos, movilizarse. Profe, una pregunta. Sí, señora. La pared, bueno, la membrana celular está compuesta, es una capa fosfolípica, sí, algo así, pero Correcto, sí. la pared celular, ¿de qué está compuesta? La pared celular, si no me equivoco, está compuesta de carbohidratos, pero también tiene, digamos, proteínas que le permiten tener interacción. Si quieres, ¿sabes qué? Para que estemos totalmente seguros, porque yo la verdad no estoy 100% seguro, pero podemos buscar pared celular. Ah, bueno, ¿sabes qué? También hay que tener presente, digamos, de qué es, porque si es de una célula vegetal, posiblemente, muy probablemente esté compuesta de ceras y de lípidos. Busquemos una que no sea Wikipedia. Significa celular. Membrana resistente que protege el contenido de las células de algas, hongos, plantas, bacterias, bla, bla, bla. Ah, bueno, mira, así ves que es diferente en cada una, pero no dice de qué está compuesta. Pero una hay que buscar para no quedarnos con la duda. Un polímero de carbohidrato
denominado celulosa. Ah, bueno, pues sí, por supuesto. Las plantas están hechas de celulosa. Y en bacterias, digamos, esa celulosa es de lo que se hace el papel también. Peptidoglicano. Son péptidos, que son, digamos, moléculas orgánicas, es decir, que tienen carbonos, ¿no? En su composición. Muchas Sí, gracias. señora, a ti por Muchas preguntar, gracias. Entonces, bueno, continuando con lo que mencionábamos, entonces, pues principalmente que tienen la pared celular, la membrana celular, el citoplasma y pues el material genético. Es como básicamente las células procariotas tienen lo que tienen todas las células. Sería, digamos, una buena manera de recordar lo que sería la membrana, el material genético, la pared celular, los ribosomas y el citoplasma. Y adicionalmente, pues la pared celular. Entonces, pues mencionar también que no están divididas internamente por paredes membranosas, sino que constan de un solo espacio. Y pues que la característica más prominente en la célula es el nucleolo, que es la región en la cual está situado el cromosoma. Pues, como les había mencionado, existen también los plásmidos, que son separados del cromosoma bacteriano y que se replican independientemente de ella. Estos plásmidos, digamos, son importantes porque son causantes de gran cantidad de enfermedades, digamos, es mediante estos plásmidos que se replican en los hospederos, digamos, el material genético de algunas bacterias. Incluso la bacteria puede estar muerta, pero existe, digamos, sigue quedando estos plásmidos en el medio, el material genético, y con ellos simplemente se replican en las células del hospedero y ya con eso se enferma la persona o el organismo que sea. Y pues también mencionarles que el material genético está enrollado, pero se queda en el centro gracias a la actividad de unas enzimas. Más específicamente se llama la ADN girasa, que es la que provoca esos enrollamientos así negativos, como cuando uno enrolla un caucho hasta que se queda así como muy enredado. Y también, digamos, esa misma fuerza de ese enredamiento es la que hace que se quede en el centro de la misma célula procariota. Importante esto, que lo tengan muy presente también, por favor. Entonces, ¿cuáles son los tipos de organismos que tienen células procariotas? Hay 4 tipos de células procariotas. Las bacterias, también tenemos las algas, los protozoarios y las levaduras. Ahí dice que los organismos unicelulares, pero no todos los organismos, digamos, procariotas son unicelulares, porque existen, digamos, casos como son cianobacterias, que son algas, las cuales, digamos, ahí podemos ver una alga unicelular, pero ellas se posan, digamos, una junto a otra, junto a otra, junto a otra, a tal punto y tienen tal interacción entre ellas que se tienden a conformar, digamos, como un organismo multicelular. Entonces, por esa excepción es que, digamos, no podemos decir que todas las procariotas son organismos unicelulares. Sin embargo, pues la gran mayoría de ellas sí lo son. Aquí, digamos, otros adicionales de las características de las células procariotas es que, pues, lo que les había dicho, que los cromosomas son circulares y que también tienen, pues, pequeñas cantidades de ARN y proteínas en el medio. También que poseen lo de la pared celular y también que poseen estas estructuras que son los flagelos. Los flagelos son, digamos, como pelos o como estas prolongaciones que les permiten a ellas movilizarse y también unirse a otras bacterias o fuentes alimenticias o para comunicarse también entre ellas. Las células procariotas que no tienen este tipo de, digamos, de estructuras se mueven en los medios a través de deslizamiento. Bien, entonces ya lo que es la célula eucariota. Entonces las células eucariotas son las que tienen un núcleo, pero digamos que las anteriores también tienen núcleo, ¿no? Lo vimos, no tan específico. En realidad lo que las diferencia principalmente es que este núcleo también tiene a su vez una membrana celular y que todos los organelos que tiene la célula eucariota
todos estos, cada uno de estos organelos también tienen una membrana celular, es decir, digamos, están separados, incluso en el interior de ella están separados, digamos, cada uno individualmente. Aquí vemos entonces una ilustración de lo que sería una célula eucariota. Vemos aquí en azulito lo que serían las membranas celulares del núcleo, por ejemplo, del exterior. Vemos otros organelos que, por ejemplo, no veíamos en la célula procariota, como lo son la mitocondria, los lisosomas, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, entre otros. Entonces, pues al igual que lo vimos con la célula procariota, vamos a verlo con la eucariota, los tipos de organismos que componen, digamos, de los cuales hacen parte las células eucariotas. Entonces, entre ellos tenemos a lo que es el reino animal, el reino vegetal, también tenemos a los hongos, tenemos algunos protozoarios. También digamos que hay que mencionar una cosa específica de las células eucariotas, es que estas poseen una estructura que se llaman los aparatos mitóticos. Estos aparatos mitóticos son los encargados, digamos, o los que les permiten realizar el proceso de mitosis, que es la división celular en dos células hijas idénticas a la célula madre. Y pues los otros organelos también que les había mencionado, lo de la mitocondria y el retículo plasmático o los cloroplastos, por ejemplo, en las células vegetales. Entonces vamos a verlos también uno por uno. Profe, eso es como lo del aparato de Golgi. ¿Cómo así? Perdón, no le entendí. O sea, es que usted ahorita mencionó algo, aparato y el nombre, pero no recuerdo. O sea, Aparato de Golgi, sí, señor. Es que le había entendido otro nombre. Sí, es por el aparato de Golgi el que estaba preguntando. Sí, señor, es el aparato de Golgi. Qué pena, de pronto no pronuncié bien. Si hablo muy rápido, me avisen. Sí, mencionaba que, pues, por ejemplo, hay estructuras u organelos como el aparato de Golgi diferencian a la célula eucariota de la célula procariota, porque la procariota no la tiene y porque estos organelos también tienen a su vez una membrana celular, ¿no? Entonces cada uno está, digamos, separado individualmente. Entonces vamos a verlos. Iniciemos con la mitocondria. Entonces se podría decir que es uno de los organelos más importantes dentro de las células, ya que es el responsable de la producción de energía en las células, por ejemplo, animales. Solo en las células animales, o bueno, no solo en las células animales, pero bueno, principalmente en estas. Es esta como la fábrica de energía de las células, la cual se encuentra en todos los seres vivos en forma de esta molécula energética, que también pues lo que le dicen la moneda energética en los organismos, que es el ATP, o adenosín trifosfato. Entonces, esta molécula, este ATP, se produce a través de reacciones metabólicas, las cuales tienen lugar en el interior de la mitocondria. Realmente ni siquiera en el interior, sino en el paso a través de las membranas que tiene la mitocondria. Como lo había mencionado, los organelos de la célula eucariota están separados de los demás por membranas. Y esta mitocondria, adicionalmente de que tiene pues su membrana que la separa del resto, tiene membrana interna, entonces tiene como un espacio intermembranal, y en ese espacio intermembranal es que se dan todas esas reacciones que permiten la producción de esta moneda energética. Es importante mencionar, digamos que, por ejemplo, la mitocondria genera este tipo de estructuras, las crestas, aquí las vemos, para aumentar su superficie. O sea, digamos, si fuera toda lisa, tendría menos superficie que teniendo todas estas crestas, porque aquí tiene harto, viene hacia acá otra vez, tiene mucho espacio donde, digamos, mucha superficie por donde atravesar, digamos, los compuestos y generar, digamos, esa producción energética. Y pues mencionarles que esa propiedad de tener esas dos membranas lleva a una teoría que se llama la teoría endosimbiótica, que dice que, digamos, la mitocondria, digamos, fue fagocitada o fue tragada
digamos que la mitocondria era una célula aparte y que fue tragada por otra célula y tuvieron como una reacción, como que ambas se beneficiaron y por eso son así. Y a su vez la mitocondria está dentro de la célula que, digamos, la tragó a ella también y, digamos, tuvieron una reacción, como una relación en la que esta le aportaba energía a la otra, entonces como que se pusieron de acuerdo en seguir viviendo así. El otro de los componentes principales de la célula eucariota era el retículo endoplasmático, ¿no? Este es un sistema de membranas, como lo pueden notar, las membranas, digamos, son algo importante en la conformación de la célula. Entonces, este es un sistema de membranas que forma sacos y vesículas, y pues todos estos sacos y vesículas son, digamos, una gran cantidad de superficie para que se posen ribosomas, y pues estos ribosomas son responsables de producción, digamos, de proteínas, como lo habíamos mencionado, y pues entonces aquí, digamos, toman función específica estas membranas, diferenciándose como cada una en dos fases, que serían el retículo endoplasmático rugoso, que es donde se posan la gran cantidad de ribosomas, y el retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático rugoso es donde se da, digamos, síntesis y empacatamiento de proteínas, y en el retículo endoplasmático liso es donde se producen lípidos, los cuales van, digamos, por ejemplo, a la estructura de la membrana celular, de las membranas. El otro de los organelos era el aparato de Golgi, que mencionaba el compañero. En este, digamos, llegan los materiales que provienen de los retículos endoplasmáticos y se redirigen, digamos, al sitio donde tienen acción. Por ejemplo, este es, digamos, como la mensajería, este es el que recibe y lleva a todos los lugares, digamos, de la célula para que las moléculas hagan sus respectivos, moléculas y o proteínas hagan sus respectivas funciones. Esta tiene una cara cis y una cara trans, entonces entran por la cara cis, atraviesan todas estas membranas y salen por la cara trans, digamos, con una conformación y ya con una dirección de blanco. Aquí pues mencionar que las células vegetales tienen adicionalmente otros organelos diferentes, como lo son los que están ahí en rojo, que serían la vacuola, la cual es, digamos, como una cavidad para guardar, digamos, agua principalmente, y también guardar algunos residuos. También los cristales, que son, digamos, moléculas o, digamos, conformaciones de carbohidratos que sirven, digamos, de material de almacenamiento de energía para la célula. También, como lo había mencionado, pues la célula vegetal, al igual que las células procariotas, tienen una pared celular, y los cloroplastos, que son, digamos, realmente los productores de energía en la célula vegetal, adicionales a la mitocondria. Realmente los más importantes para ella son los cloroplastos. Entonces, por eso los vamos a revisar. Ellos son los responsables de la fotosíntesis. Allí realmente es donde se da esta reacción, y funcionan en utilizar la energía de la luz para activar la síntesis de moléculas de carbono, las cuales son ricas en energía y pues le dan, digamos, la energía y la producción de biomasa a las plantas, y tienen, digamos, el chistecito que botan como residuo oxígeno, el oxígeno que pues nosotros respiramos. Entonces, la bobadita que hacen ellas. Y pues se menciona que la estructura del cloroplasto es aún más compleja que la de las mitocondrias, como lo pueden ver ahí, además de que tiene, o sea, las mitocondrias tenían todas esas crestas, ¿no? Estas las tienen ya ni siquiera así desorganizadas, sino muy organizadas para aprovechar el espacio en formas de estos que son como esas arepitas que se llaman tilacoides, que a su vez se ponen una sobre otra formando esas como torrecitas que se llaman granas. Ahí dentro de esas granas es que están, digamos, la actividad fotosintética. Y pues, como lo pueden ver, estas también tienen una doble membrana, y esas tilacoides adicionalmente también tienen más membranas, las cuales pues respaldan lo de la teoría endosimbiótica.
Entonces aquí otras más como características adicionales de las células eucariotas, como iniciamos con que pueden tener formas variadas, segundo que pueden tener también tamaños variados. Existen células que, por ejemplo, pueden ser observadas a simple vista, como son las células, los huevos de rana, de peces y de algunas aves. También pues que contienen otros tipos de organelos, como lo eran la mitocondria, el cloroplasto, el aparato de Golgi, entre otros, que sus funciones están separadas, que cada función de este organelo están separadas, ¿no? Digamos, la mitocondria hace una cosa, los ribosomas hacen otra cosa, la vacuola hace otra cosa, cada una tiene su función separada. Y pues también digamos que tienen unas armazones estructurales que se llaman citoesqueletos, más evidentes en las células vegetales, por ejemplo, y que estos están compuestos también de proteínas, como casi todo en el interior de las células. Aquí entonces tenemos un pequeño cuadro de resumen que, digamos, hace como el comparativo entre lo que son las células procariotas y las eucariotas. Entonces vemos los principales grupos. Las eucariotas, lo que les había mencionado, las algas, los hongos, los protozoarios, las plantas y los animales. Y en las procariotas, pues realmente sus principales como expresiones son las bacterias. El tamaño aproximado puede ser en eucariotas de más de 5 micrómetros y en procariotas es máximo de 3 micrómetros. En las eucariotas, pues vemos que el núcleo tiene una membrana nuclear clásica y en las procariotas, pues no tienen esta membrana. Los cromosomas en las eucariotas están dispuestos en cadenas de ADN y tienen un genoma que se llama diploide, es decir, que tiene información que viene de parte de la madre y otra del parte del padre. Y las procariotas que tienen un ADN único que es circular, como lo habíamos mencionado, y que este genoma es haploide, es decir, que viene de únicamente uno de los progenitores, pues. En cuanto a las estructuras del citoplasma, vemos que en las procariotas tenemos presentes las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas. En cambio, en las procariotas, pues no tenemos ninguno de los tres primeros, pero sí tenemos ribosomas. En cuanto a la membrana plasmática, pues ambas en eucariotas contiene esteroles y en procariotas no las contiene. En la pared celular, pues la tiene solamente las plantas en eucariotas y la pared celular, pues en bacterias sí las tenemos, ¿no? Y respecto a la reproducción, en eucariotas puede ser sexual y asexual. En cambio, en procariotas, pues es solo asexual, quiere decir por fisión binaria. Y pues el movimiento en eucariotas se puede ver por flagelos, por ejemplo, y en procariotas también, pero por flagelos más simples. Y en las eucariotas la respiración es vía mitocondrial o por los cloroplastos, y las procariotas a través de la membrana celular en la pared, pues a través de la membrana celular, perdón. Entonces esta última pregunta, esta era la pregunta, alguien que me la responda. ¿Qué comparten los procariotas y los eucariotas? Primero, cubierta nuclear, 2, pared celular, 3, organelos o 4, membrana plasmática. ¿Alguien que la responda? Membrana plasmática. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien? Membrana plasmática. Prestó atención, muchas gracias, muy amables por responder. Siento que no le estoy hablando al computador solo. Gracias. Entonces esta es mi bibliografía y eso sería todo, compañeros. Muchísimas gracias por su atención, de verdad, por su tiempo. Espero que les haya servido de algo. Cualquier cosa ya saben que lo que comparten son membrana plasmática, material genético, el citoplasma y los ribosomas. Y pues que las procariotas, por ejemplo, son las que tienen pared celular, también con las células vegetales, que los ácidos, el material genético está en forma de ácidos nucleicos, que esos ácidos nucleicos pueden ser de tipo ADN o de tipo ARN, que a su vez esos se diferencian porque uno tiene oxígeno y otro no tiene oxígeno en el tercer carbono de su azúcar. Y pues cualquier cosa, entonces yo voy a compartirles esta presentación para que la puedan revisar y pues miren a ver si les sirve de algo.
¿Listo? ¿Alguna Muchas pregunta? gracias, profe. Muchas Ustedes, gracias. muchas gracias, muy amables por conectarse. Gracias, Cualquier cosa, pues Sebastián. espero que entonces dentro de 8 Gracias. días vamos a revisar el asombroso mundo de el ciclo celular. Entonces, para que revisemos eso. ¿Listo? Que tengan buena noche, que descansen. Vale, muchas Bueno, profe, gracias. muchas gracias. Chao, profe, gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, por su tiempo. Hasta luego.